Hola amigos, muy buenas tardes, como siempre, todos los miércoles de mucha cultura a través de Abstracto, el programa cultural del Museo de Arte del Tolima, que se emite todos los miércoles a las 3 de la tarde por el Anzuelo Medios, la emisora virtual de la Universidad de Ibagué, siempre con invitados especiales y con mucha información concerniente de las artes, la cultura y en especial artes plásticas y visuales. Bienvenidos. Buenas tardes para todos nuestros oyentes, seguidores que les gusta estar informados de las noticias artísticas y culturales del museo y del entorno, como lo hemos venido realizando. Estamos bajo la dirección de María Margaret Bonilla Morales, en el control Winston Espinosa, con el apoyo de Natalia Useche, en la investigación y locución, quien les habla, Omaira María Ramos. Bienvenidos. Estas son las exposiciones en el Museo de Arte del Tolima. Bueno, como siempre, el Museo de Arte del Tolima contándoles importantes hechos que se suceden en Ibagué, en el Tolima, en Colombia y en otros países. Precisamente, hoy tenemos tenemos invitados muy especiales. Uno colombiano que está radicado en Ibagué, el maestro Juan Carlos Jiménez Garcés, que es de Pasto, pero ya lleva unos años radicado en nuestra ciudad, y el maestro Jorge Luis Hurtado Reyes, quien está desde México, un invitado muy especial y que nos complace muchísimo que podamos tener estos dos personajes hoy en nuestro programa. Bienvenidos los maestros Jorge Luis Hurtado Reyes y Juan Carlos Jiménez Garcés. Muchas gracias. Muchas gracias. De mi parte, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muy complacido y agradecido con el museo por esta oportunidad, por este momento de compartir tal vez a otros públicos que aún no han podido ir al museo y también motivar precisamente para continuar realizando visitas a las exposiciones que están pues actualmente en el museo. Claro que sí, Juan Carlos, bienvenido a Abstracto, bienvenido también el maestro, quien en este momento se encuentra desde México, maestro Jorge Luis Hurtado. ¿Cómo está? En Sinaloa. Muy bien, fíjate, muy contento de estar con esta invitación. Tenemos varios años teniendo una amistad muy importante con artistas colombianos, sobre todo de la región de Ibagué, de Tolima, Colombia. Y bueno, hemos hecho unos intercambios culturales muy interesantes que vienen a resaltar mucho lo que es el arte en México y sobre todo cómo hermanamos o cómo hacemos lazos entre los artistas con la intención de hacer un planteamiento más global sobre lo que son las expresiones artísticas. Definitivamente yo he encantado con los artistas colombianos, en especial los artistas de Ibagué, porque son muy entusiastas, son muy positivos, son muy propositivos, pero sobre todo le meten mucho amor y mucho talento y mucha imaginación al trabajo artístico. Muchas gracias. Bueno, muy importante esto, maestro, de lo que dices de nuestros artistas, y es que hace pocos días en la Universidad Autónoma de Sinaloa se realizó la versión número 43 de la celebración universitaria de Día de Muertos. En el marco de este evento se hace la quinta exposición internacional universitaria en la Galería de Arte Frida Kahlo, una muestra en la que participan artistas tolimenses. Entre ellos está la maestra Graciela Romero, Claudia Ortiz Prieto, Cristian Casilimas, Rocío García, Marche Vargas y por supuesto nuestra directora Margaret Bonilla. Muchos de ellos están hoy conectados, maestro, escuchando esta invitación que usted muy amablemente nos ha aceptado. Pues fíjate, quiero decirte antes que nada que muchas gracias a ustedes, a la universidad, gracias a la radio, gracias por esta invitación, pero quiero decirles que hay algo mucho más extraordinario dentro de una exposición. Por supuesto, la Galería de Arte Frida Kahlo de la Universidad Autónoma de Sinaloa es un recinto muy especial, es un recinto certificado como galería y por lo tanto todas las exposiciones que se muestran ahí tienen puntos o porcentajes o algunas elementos académicos que tienen que ver con necesariamente
con una especie de excelencia dentro del arte. Pero de manera paralela siempre nosotros realizamos actividades que no es únicamente venir a exponer, sino estar en charlas, estar en conferencias, estar en visitas, estar en levantamientos de todo el proceso con la intención de que se haga una integración de todos los elementos. Muchos artistas creen que únicamente es cuestión de llevar la obra y listo, o mandar la obra y listo, pero detrás de todo eso hay un mundo de actividades donde se hace la selección, donde se hace el manejo, donde se hace la museografía, donde se hace todo esto. Y la gente que nosotros invitamos, por ejemplo, en el caso de Tolima, siempre los invitamos días antes, días previos, para que vengan y se incorporen junto con nosotros en este tipo de actividades, en el planteamiento de la museografía, en el planteamiento de la selección de la obra, en la calidad, en los pasajes y eso. Pero además, los invitamos a que sean parte también de este proyecto de engrandecimiento o de enriquecimiento cultural y los invitamos a dar talleres. Por ejemplo, Gracielita nos dio un taller que se llamó Frida con aroma de café. Pintamos todos a Frida Kahlo con la técnica de Gracielita Romero en este sentido. El maestro Cristian Casilimas, por ejemplo, nos enseñó algo muy interesante que muchas veces no se toma y no se lleva a la práctica, que es cómo encontrar tu propia energía interna para que te puedas proyectar en el color y te puedas proyectar en la imagen y puedas tener un proceso creativo mucho más íntimo y mucho más efusivo en relación a tu propio sentimiento y a tu propia energía, ¿no? Y luego, por otro lado, tuvimos un taller también sobre grabado, donde todos los participantes y principalmente nuestros artistas invitados, que fue Rocío Ortiz Prieto, que fue el maestro Casilima, que fue Gracielita Romero, y que fueron otros compañeros más de Medellín, Colombia, Liliana Ortiz y Junior, también de Medellín, que estuvieron junto con nosotros, y en el equipo nuestro tomamos talleres de grabado, cómo hacer un grabado en linóleo, cómo proyectarlo, cómo revisarlo y luego después cómo procesarlo, cómo llevarlo a la plancha y cómo llevarlo ya a plasmar el trabajo. Entonces, fueron cosas muy interesantes, entre charlas, entre entrevistas de televisión, entrevistas de radio, conferencias, coloquios, festejos, porque incluso festejamos a Gracielita su cumpleaños, hicimos pasteles, comida y todo lo demás. Total que, pero era con puros artistas, músicos, escritores, poetas, novelistas, artistas plásticos, del mundo de la música, pianistas, violinistas, etcétera. Entonces se pone muy interesante porque el acervo que se junta en ese momento es muy interesante y es muy productivo. Entonces, las actividades que nosotros realizamos en la Galería de Arte Frida Kahlo no es únicamente hacer una exposición, sino involucrar a la gente en la exposición, que sea parte de esta exposición con la intención de que todos podamos juntar experiencias, conocimientos y dejar la exposición para un deleite hacia el público. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, por respeto al país, tenemos que hacer las cosas bien. Por respeto al país que nos visita, por respeto al país que es el anfitrión, por respeto a la institución que es la Universidad Autónoma de Sinaloa en este caso y la Universidad de ustedes de Tolima, entonces, y la Casa de la Cultura, de allá de Tolima. Entonces tenemos que hacer algo que podamos nosotros plantearlo de una manera muy no muy superficial, sino más bien concentrar el sentido de lo que estamos haciendo. Eso es precisamente, ahora que mencionas a la gente del Tolima, ¿cómo fue esos inicios de esa alianza, ese enlace, ese acercamiento precisamente con los artistas del Tolima? Porque pues ya en varias versiones han participado en este importante evento en la universidad y en Sinaloa. ¿Cómo fueron esos inicios, maestro? Bueno, es que hace más de 5 años convocamos a la primer encuentro internacional sobre celebración de Día de Muertos, de acuerdo a la cultura mexicana en el área de las artes plásticas. Y convocamos fotógrafos, escultores, pintores, y llega esta información, llega a diferentes artistas colombianos. Ellos empiezan a hablar sobre esto y entonces nosotros ofertamos lo siguiente: el que quiera venir a Culiacán,
nosotros desde el aeropuerto, desde que llegue el aeropuerto y que esté en Culiacán y que lo volvamos a dejar en el aeropuerto, todos los gastos van a corresponder por nosotros y los vamos a atender a cuerpo de rey. Entonces, varias personas de estas se motivaron, sobre todo Gracielita y sobre todo Rocío y Claudia se motivaron mucho y dijeron, nosotros vamos. Y vinieron con nosotros. Aquí fue donde nos conocimos. Nos conocíamos por internet, nos conocíamos a través de las redes, nos conocíamos así, pero no nos conocíamos de manera personal. Yo te juro que ha sido un encanto para nosotros de tenerlas aquí, tener el grupo ha sido un encanto porque es muy diverso el conocimiento y bueno, y eso nos fue acercando. Entonces, cada año hemos convocando, pero en los 2 años anteriores de la pandemia no dejamos de hacerlo, pero lo hicimos un poquito más virtual, aunque la obra se mandaba, se hacía la exposición, pero se hacía la exposición virtual a nivel para que pudiera llegar a todos. La exposición estaba en la Galería Frida Kahlo, estaba instalada, pero no nos dejaban meter gente y entonces lo mandamos virtual. Pero siempre hemos tenido un acercamiento muy especial con la gente de Ibagué, pero sobre todo, y yo quiero decirles algo, siempre ha sido el entusiasmo lo que más a mí me ha llamado la atención del grupo de Ibagué. Me ha llamado mucho la atención ese entusiasmo, esa manera tan positiva de ver las cosas, de actuar, de trabajar. Y lo más importante, llegan y lo primero que me dicen, maestro, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y entonces ya se la rebatinga, hicimos flores, hicimos altares, ya les mandaremos fotos de los altares, pintamos, recorramos, cargamos, pusimos aquello, lo otro, pintamos, hicimos fichas técnicas, montamos obra en bastidores. Entonces, eso ha sido siempre de una manera muy efusiva por parte de la gente de Ibagué. Por eso yo les digo que ustedes tienen la fortuna de tener gente, artistas allá de mucha calidad, no únicamente en el terreno artístico, porque hay además de mucha calidad, hay mucha calidez. Y eso ha sido el acercamiento donde no nos hemos olvidado nunca unos de otros. Maestro, y la participación de artistas de otros países como Egipto, Siria, la India, Brasil, Ecuador, Perú, Cuba, entre otros, ¿cómo ha sido ese acercamiento para que ellos participen también de esta importante muestra anualmente? Mira, lo que pasa es que nosotros pertenecemos a un grupo o tenemos un grupo. Yo en México dirijo Arte México Internacional y en la Universidad Autónoma de Sinaloa soy el director de artes visuales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hacemos un complemento. Entonces, en muchas ocasiones nos hemos encontrado en exposiciones con todos estos artistas, ¿sí? Nos hemos encontrado con artistas y entonces ese ha sido el intercambio que hemos tenido. Ha sido, por ejemplo, sobre todo en este tema, ha sido muy difícil porque la celebración de Día de Muertos en México es una celebración completamente diferente al resto de los países. Nosotros vivimos la festividad del Día de Muertos como la fiesta más importante que tiene México. Y tiene mucho colorido, tiene mucha magia, tiene mucho misticismo, tiene mucha historia, tiene mucha tradición y tiene mucha cultura. Pero los diferentes pueblos no lo revisan igual o no lo ven igual hasta que no entran. Entonces hemos platicado mucho con ellos en acercamiento, en llamadas telefónicas, etcétera, para poder hacer entender esto. Y cuando nos encontramos en algún país donde estamos, por ejemplo, acabamos de estar en España, en Madrid, España, en una exposición en la Casa Cantabria y además en un convento también de España con motivo de la Madre Teresa. Entonces nos hemos encontrado diferentes artistas de Taiwán, de Portugal, de Siria, de Egipto y todo lo demás. Pero además ha sido muy interesante el hecho que, por ejemplo, hace unos días tuvimos una maestra aquí de España y de pronto llega y ve una exposición donde está una pintura de Nakar Chandra Peter de la India y me dice, a ella yo la conozco. Ella es mi amiga y empezamos a platicar sobre eso y resulta que existen muchos lazos, así se dan los lazos y sobre todo se dan los lazos cuando ellos entienden que nosotros lo más importante es el respeto por el artista, el respeto por la obra y el respeto por donde viene. Entonces les gusta mucho eso y ellos mismos se han venido acercando, nosotros nos hemos acercado por nuestro lado. Por ejemplo, yo tengo en Colombia ganada. A mí me otorgaron la Orden Luis Carlos Galán Sarmiento en el 2018 en Barichara, Santander, Colombia, como artista internacional y fue el primer artista extranjero que le dieron esa medalla.
Entonces, eso nos ha permitido acercarnos a otros lugares. Trabajamos mucho con la gente de Pereira, de Cali, de Nariño, de Bucaramanga o del territorio de Santander, de Bogotá, de diferentes partes. Trabajamos mucho con ellos porque hemos tenido estos acercamientos en diferentes lugares donde hemos estado. Entonces, cada vez que tenemos la oportunidad, lo hacemos. Por ejemplo, en un evento de Barichara conocí a Francois bueno, no me acuerdo, él es de Francia. Lo conocí en Barichara, nos hicimos muy amigos y todo eso, platicamos y desde entonces seguimos platicando. Él me presenta, por ejemplo, el príncipe Terry Singer de Polinaca Spencer, de allá también, de aquel territorio, y empezamos la relación. Entonces la relación se va haciendo en base a un trabajo que tú estás presentando, a un proyecto que estás presentando, y a ellos les gusta mucho, y nuestras artistas de ahí de Ibagué te pueden comentar la calidad, la calidez y sobre todo el respeto que tenemos en las exposiciones, cómo las armamos, cómo hacemos la proyección y la museografía para que esto resulte extraordinario. Maestro, y otra cosa importante también es que estos eventos, estas exposiciones están enmarcadas en la fiesta o la celebración del Día de los Muertos, que es tan importante en México, y hay muchas personas que preguntan por qué se le da tanta relevancia, porque realmente es desde diferentes perspectivas, ¿no? Con la música, con las artes plásticas, con el folclore, en fin, siempre hay todo gira en esta época en torno a la fiesta de los muertos. Cuéntenos para que los oyentes sepan un poquito más respecto a esa importancia que le dan tanto ustedes en México a esta celebración. Con todo gusto. México, por ejemplo, desde el mundo prehispánico siempre ha tenido una importancia la muerte. La muerte es la que rige la vida y rige todo completamente. No es la Santa Muerte. Vamos a hacer una aclaración, no es la Santa Muerte. Nosotros no trabajamos el proyecto de Halloween, porque el proyecto de Halloween es un proyecto donde el Halloween se maneja más en el odio, el desprecio, el rencor, la envidia, el coraje, la amargura, la tristeza, el abandono y todo lo demás. Por eso incluso sus propios maquillajes, cocidos con sangre, etcétera, etcétera. El sentido de la muerte prehispánica en México viene siendo una celebración completamente diferente. La muerte es la que recibe al sol en la mañana. Hay 4 tipos de muertes que en el mundo prehispánico se manejaba mucho: el guerrero, el industrioso, el arquitecto, el ingeniero, el que sabía de todo. Era un tipo de muerte. Luego había la mujer que moría en parto. El otro personaje que moría que moría por accidente o por enfermedad, y los niños. Eran 4 formas de cómo se categorizaba a los diferentes muertos, y cada uno tenía un papel. ¿Por qué es importante la muerte para nosotros? Porque los espíritus de estas personas muertas son los que reciben, los guerreros son los que reciben el sol al salir, en el alba, lo recibe, y este se encarga de cuidar todo el proceso del sol hasta después de mediodía. Ahí se lo entrega a las mujeres que murieron en parto, porque al final de cuentas son guerreras grandiosas, y se los entregan y estas los llevan hasta que se pone el sol. Después, este sol es recibido por las personas que murieron por enfermedad y murieron por accidentes, lo reciben, y en la noche, en el transcurso de la noche, lo van llevando hasta tantito más de la medianoche. Después de la medianoche lo reciben los más puros, que son los niños, los espíritus de los niños, y entonces se juega con ese sentido de que el sol, cuando sale, vuelve a nacer, porque el niño no es otra cosa más que la representación del nacimiento. Entonces vuelve y se lo entrega a los guerreros. Entonces, es una representación. Ahora, nosotros, por ejemplo, en todos los altares hacemos 4 cruces. Una con motivo de la tierra, otro con motivo del agua, con el fuego y con el aire, y hacemos la representación. Por ejemplo, la tierra es tierra con granos, que representa desde el elemento tierra, el fuego, que son carbones o cenizas, que representa el fuego, el agua con sal, que representa el agua, y el aire lo hacemos con cruces de pétalos de flores, que representa el aire, pero también son los 4 puntos cardinales, y también son desde los
los estados. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, en este caso, cuando hacemos un altar, siempre lo hacemos de 3 niveles. Hay mucha gente que hace diferentes altares de diferentes niveles. Nosotros lo hacemos de 3 niveles: el cielo, la tierra y el inframundo. Nosotros, por ejemplo, no podemos poner nada por encima de Dios, porque por encima de Dios no hay nadie. Y ahí, por ejemplo, nosotros ponemos las flores blancas, que son de la flor de pureza. Entonces, si te empiezas a dar cuenta, nosotros tenemos mucho respeto por nuestras tradiciones y nuestras creencias, pero sobre todo mucho respeto por Dios, ¿sí? Entonces, hacemos un sincretismo de nuestra cultura. En el medio, que es la parte de la tierra, van las flores rojas porque es la parte de la tierra. Y abajo, que es el inframundo, ponemos todas las flores amarillas y ponemos todas las veladoras. Ponemos vaso con agua en las 3 para que las ánimas que vienen a visitarnos puedan refrescarse. Ponemos sal para que no se corrompa el espíritu. Ponemos las comidas más importantes para ello. Ponemos mucho dulce, ponemos una toalla, un jaboncito, algo con que lavarse, un espejo para que se puedan ver, un peine para que se puedan peinar, porque nosotros invitamos a la fiesta a las personas que vengan y se sientan bien. Si te das cuenta, por ejemplo, en los altares y ofrendas de Día de Muertos nunca hay negro. Los colores que nos da a nosotros el mundo prehispánico es el amarillo, el rojo, el azul marino, el rosa mexicano, el verde, los colores tierra, son los naranjas y eso, son los colores prehispánicos. Y los colores de la hispanidad que vienen y traen los hispanos es el violeta, el rosa fucsia, el blanco y el azul cielo. Si te das cuenta, no hay negro porque no estamos de luto, porque no estamos en una celebración de sufrir, sino estamos en una celebración de ponernos contentos porque regresan. Yo en mi caso, por ejemplo, mi padre muerto y 2 de mis hermanos. A mí me da mucho gusto ponerles una vela y acordarme de ellos, de sus consejos, de sus risas, de sus convidas, de sus apapachos, de todo lo bonito que pasé con ellos, de lo que jugamos, de lo que me contaron, de lo que me leyeron, de lo que trabajamos, de lo que compartimos. Entonces, nos quedamos con todo lo hermoso. Por eso, en las fiestas, por ejemplo, que nosotros tenemos, en las fiestas que tenemos en los panteones, son fiestas muy bonitas, son fiestas familiares, donde se junta toda la familia, se lleva comida, se lleva música, se lleva velas, se lleva flores, se lleva corona, se lleva de todo y se arregla de tal manera que es una fiesta, una festividad. Entonces, nosotros no estamos hablando de una fiesta de dolor, estamos hablando de una fiesta de felicidad y una fiesta viva. Por eso es bien importante para nosotros, porque somos muy respetuosos de nuestros antepasados y de la gente que estuvo o compartió con nosotros de alguna otra manera. Claro, maestro, muy importante esta visión que nos cuenta sobre la cultura mexicana, sobre esta fiesta que celebran en torno a lo que, como muchos, como decíamos ahorita, pensábamos que era algo triste. Muchas gracias, maestro. Estamos gratamente agradecidos, felices de tenerle en este programa de radio, que quisiéramos que fuera más extenso, pero queremos saludarle desde aquí de la ciudad de Ibagué. Ahorita vamos a continuar leyendo unos mensajes de artistas que estuvieron compartiendo allí en México y saludos también de ellos. Están muy agradecidos también por usar el logo del Museo de Arte del Tolima en la pieza gráfica. Fue una de las recomendaciones que nos hizo la maestra Claudia, y ya pues nuestra directora se va a despedir, maestro, y le invitamos a que nos siga cada 8 días en este programa que se llama Abstracto. Es el programa de radio del Museo de Arte del Tolima, en donde visibilizamos artistas no solamente de la región, sino de otras partes. Ya lo dejo con la directora. Un fraternal abrazo, maestro. Maestro, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en los micrófonos de Abstracto, el programa cultural del Museo de Arte del Tolima, que se emite todos los miércoles a través del Anzuelo Medios, la emisora virtual de la Universidad de Ibagué. Se van logrando sus enlaces también entre universidades que son tan importantes. El que te podamos tener hoy en estos micrófonos ha sido maravilloso, que a pesar que el tiempo pues es muy corto, y agradecerte pues por habernos tenido a las artistas que ya llevan tiempo allá. Yo por primera vez estoy exponiendo en la galería. Muchísimas gracias por esos espacios para nosotros, y esperamos que a un futuro no muy lejano poder tenerte en Ibagué, maestro. Muchas gracias por estar hoy en Abstracto.
Un gran abrazo y muchas gracias a todos. Estas son las exposiciones en el Museo de Arte del Tolima. Bueno, continuamos con la programación de exposiciones, pero antes quisiera dar lectura, ya que el maestro continúa acompañándonos ¿cómo se dice? Como espectador. Sí. Y también quien escucha este programa. Claudia Ortiz Prieto dice que agradecidos por recibirlos con tantas atenciones, por toda la sabiduría que les transmitió, las múltiples actividades y relacionarnos con los profesores, artistas, maestros tan cálidos e importantes. La maestra Lilian Rocío, muy importante, todas estas pedagogías en torno a las artes plásticas y visuales colombo-mexicanas, tanto para los maestros en artes como los licenciados en educación artística. Gracias, maestro. Por aquí lo quieres mucho, maestro. Hay muchos mensajes. Claudio Chalo Jiménez dice que un gusto saludar al artista tolimense Juan Carlos Jiménez. Ya lo van a escuchar. Bueno, tolimense no, de Pasto, pero que es Pasto tolimense. Pastoso Bueno, tolimense. Ya los absorbemos a todos. Linda de Sousa dice, querido maestro Hurtado, enhorabuena, te expresas como un libro abierto, todo lo haces bien, un honor hacer parte de esta exposición, te mando un fuerte abrazo desde Madrid, también un saludo, Linda, desde Ibagué para ti. La maestra Lilian Rocío también nos hace una invitación que al final la leemos. Mario Erney Álvarez saluda al maestro. Dice, mi más grande admiración y respeto. Gracielita Romero, gracias maestro por toda la sabiduría que nos transmite. Bendiciones, saludo especial a Margarita y a Mayra. Cristian Casilimas, Cristian, un saludo también desde aquí, desde Ibagué. Gracias por el saludo para el museo y al maestro Jorge Luis Hurtado por compartir su sapiencia y experiencia en este largo camino artístico. Saludos y abrazos desde Cancún. Recibido el abrazo, Cristian. Bueno, ya continuamos entonces aquí con nuestro invitado. ¿Cómo le pareció la intervención del maestro? Sí, pues es muy apropiada y miren que las exposiciones no es algo separado de prácticas culturales y más si tiene una herencia prehispánica, ¿no? Pues muy interesantes los colores sobre lo que hablaba, porque ya es como es una paleta, ¿no? Es como pensar otras formas de concebir la pintura y eso de alguna forma desborda también lo que en la academia enseñan. Digamos que hay una línea que conduce siempre a la academia a enseñar un arte de procedencia occidental, que inclusive si uno revisa la historia del arte, pues de todos los volúmenes, es historia del arte europeo, pero ya lo que es Latinoamérica es un solo libro de los 12 que pueden haber una colección de historia del arte, pero entonces de alguna forma eso condiciona a quien empieza a estudiar artes, que la pintura, el color, diferentes técnicas están solo enmarcadas en esa mirada occidental. Pero entonces él al hablar estos tonos, se abren pues como muchas posibilidades de pensar una teoría del color desde las regiones. Entonces, el cielo que vivimos todos los días en Ibagué, en el Tolima, es muy diferente al que se vive en Pasto, por ejemplo, de donde vengo. Y eso implica que hay unas atmósferas, que hay unos fondos, que hay unas luces que condicionan el territorio mismo y que de alguna forma eso tiene que ver con teoría del color y con la forma espacial de cómo se pueden apreciar los objetos, las formas, etcétera, ¿no? Claro que sí, por eso para los oyentes quien está conversando en este momento con nosotros y con ustedes es Juan Carlos Jiménez, artista plástico que nació en Pasto, es maestro en artes de la Universidad de Nariño. Para fortuna nuestra, lo tenemos radicado en Ibagué del año 2018. Sí. Él cursó también la maestría en investigación, creación, arte y contexto de la misma Universidad de Nariño. Y actualmente, pues como les cuento, radicado en esta ciudad y está exponiendo en el Museo de Arte del Tolima la muestra Travesías, la cual hace parte de la convocatoria Museo Menos 40. Fue uno de los artistas que se hizo acreedor una de las menciones de esta importante convocatoria que realizó el Museo de Arte del Tolima el año pasado. Así es, en pantalla estamos viendo la sala que ustedes deben de ir a visitar. Esa sala es autoría aquí de Juan Carlos.
con la obra de Juan Carlos. Sí, travesías. Juan Carlos, ¿por qué elegir el dibujo en su trabajo artístico? Digamos que la práctica artística es algo que va envolviendo, es algo que va creciendo poco a poco y que uno va perfilando ciertos gustos y ciertas necesidades en la creación artística. Digamos que ha sido no por fórmula o no ha sido como por intereses de llegar al dibujo, sino que las necesidades de crear me han llevado a que el dibujo ha sido la forma en que puedo comunicarme, en que puedo expresarme, relacionando mucho pues la línea y como todo lo que implica pensar la línea desde el espacio, desde ser una sombra, un juego con la luz, etcétera. Y aparentemente o por aparte hacía también procesos con escultura, pero en la medida en que se iban generando procesos de creación, tanto la escultura como el dibujo se fueron como hermanando a tal punto que si pienso en dibujo, pero estoy pensándolo desde lo espacial. Y eso implica abordar la escultura también como una posibilidad del dibujo. Entonces es algo que de años, digamos, que se ha venido desarrollando y pues precisamente la muestra Travesías y de ahí el nombre también es como un cúmulo de experiencias que se ha venido gestando, que se ha venido desarrollando, en donde el dibujo es como la esencia o es el corazón de mi práctica artística, ¿no? Digamos que las reflexiones que hago en las artes están siempre en torno al dibujo, pensar inclusive la escritura también como dibujo y el espacio sobre todo, ¿no? Es como por donde he estado trabajando en estos años. En la sala de exposición y en pantalla se han mostrado unos gallinazos, que Sí. fue una intervención en pared que usted hizo en el museo, y también hay unas cigarras. Sí. ¿Qué mensaje transmite o qué significado tienen estos, digamos, estos animales, estas figuras en su obra? O si van de la mano, o creo yo, ¿no? Que van de la mano En el mismo directamente con vuelo. el nombre De la travesías. muestra Travesías. Sí, sí, sí. Pues digamos que mi práctica artística tiene una relación muy fuerte con la naturaleza. Como de la experiencia de salir, de subir una montaña, de recorrer, de estar a un río, de observar una planta, unos insectos, cómo se mueven, o cómo se comportan, o cómo reaccionan. Digamos, como estas formas de vidas no humanas ha sido lo que me ha motivado para crear artísticamente. Y he visto, por ejemplo, que hay ciertas formas de comportamiento o de transformación de la materia en la naturaleza que son procesos artísticos, ¿sí? Entonces, he puesto como en varias ocasiones el ejemplo del río, cuando cae una piedra, esta piedra empieza a ser como trabajada por el mismo río y el río se transforma como si fuera un escultor y coge este material y empieza a redondearla y va transformando la materia. Entonces, ese gesto para mí es un gesto artístico. Y veo en el dibujo que también pasa eso, ¿no? Recuerdo un trabajo de hace un tiempo en la que empecé a hacer como, digamos, retratos de un borrador convencional o comercial de nata y a medida que iba borrando, se iba desgastando este borrador y iba a seguir haciendo como su recorrido de vida del borrador a tal punto que quedaba redondo este elemento, se iba desgastando y era como esa relación de río y dibujo, en donde a medida que voy dibujando, voy borrando y el borrador se empieza a tener estas formas redondas. Era como si le hubiera lanzado un río el borrador y estuviera transformándose. Exacto. Entonces, veo una relación muy fuerte de la creación artística con lo que ocurre en la naturaleza. Y de alguna forma, pues claro, al tener, digamos, como la posibilidad de observar o de contemplar o de tener puntos de reflexión en torno a esto, eh, mirar en el caso de los gallinazos o de las cigarras, como esas formas en que operan, digamos, en que bueno, no sé si el término más apropiado sea se comportan,
pero como a partir de esa observación, tal vez muy humana, que termina como distanciándose un poco, pero es la forma en que uno puede acercarse, eh, me permite como hacer este tipo de propuestas, ¿no? En el caso de las cigarras, pues es algo obviamente que desde que llegamos a Ibagué con mi esposa, mi nena, fue un impacto muy fuerte de su sonido acá en Ibagué. Cuando íbamos a la universidad, pues que eran unas zonas donde había bastante vegetación, pues el sonido era muy fuerte y como que siempre estuve buscando del por qué este sonido de las cigarras y empecé como a hacer una revisión, digamos, como muy general sobre este animal y pues encontré que hay muchas variedades de cigarras, ¿no? Hay unas que tienen 1 año de vida, hay unas que están más años, hay otras que inclusive están 17 años sumergidas en la tierra. Como la Y, canción exacto. interpreta Mercedes Sosa. Sí. Y entonces después de 17 años salen otra vez a la tierra. En el caso de las de acá de Ibagué son de 1 año. Y después de 1 año de formarse, porque se alimentan como de la sábila de las raíces, en tiempo de verano salen, trepan los troncos de los árboles y empiezan a buscar el sol. Y al buscar al sol en esta época de verano es cuando empiezan a cantar, que son pues los machos, y los cigarras machos tienen un sistema de vibración que se llaman timbales, en donde ese sonido fuerte empieza a ser tan fuerte, pues la emisión pues de este sonido, que es lo que nosotros escuchamos. Y después prácticamente llamar a la hembra y pues en el sol, que es el verano, que es el tiempo de reproducción. Entonces ellos salen de la tierra para reproducirse y después de allí vuelven y las hembras pues ingresan otra vez a la tierra y es como ese ciclo de vida que muere y que vive, entonces es algo que siempre se repite, entonces es como un renacimiento siempre, ¿no? Pero esa imagen de mirar las cigarras que van subiendo por los árboles, para mí era un dibujo, entonces era Claro. como si iban desplazando, como iban buscando al sol, y ese canto, esa línea se convierte en canto, ¿no? Y ese canto se convierte en buscar el sol como si fuera un dibujo, ¿no? Entonces lo que está en sala de exposición son 60 cigarras, representación pues de cigarras, que es unas piezas pequeñitas, unas esculturas pequeñas que las fui Sí, sí. montando como generando una línea, una grieta o una ramificación, ¿no? Hay otra cosa importante dentro de la obra tuya, es el tema del peregrinaje, Sí. que muchas veces las personas se preguntan, bueno, pues hablabas un poco al respecto, pero en relación con lo que ocurre en la actualidad en el mundo entero, Ujú. ¿cómo lo asociarías o cómo lo asocias? ¿De relación a desplazamiento? Sí, como tú dices, que en Travesía se maneja una estética del peregrinaje Sí, y está relacionado con, por ejemplo, las cigarras, sí. las aves. Sí, digamos que el enfoque está más como pensado sobre la idea del recorrer un territorio, ¿no? Ujú. Digamos que cuando uno se desplaza o va a una montaña, ya sea recorrer un camino hecho o hacer abertura y abrir uno, caminar es un recorrido que lo que hace uno es dibujar con los pies, ¿no? Ahorita que digo recordar, dibujar con los pies, recuerdo en la maestría, uno de los seminarios con el maestro Grosso, que pues es de una admiración profunda que tengo sobre él, y él en un momento del seminario nos decía que deberíamos pensar con los pies. Y eso me quedó pues como sonando bastante, y es de alguna forma es como ese contacto tan cercano que tenemos con la tierra en nuestro cuerpo, que son los pies directamente, y a medida que uno va caminando, va absorbiendo, va teniendo experiencias, digamos, del territorio. Es como si cuando uno caminara fuera escaneando el territorio y es ese dibujo, ¿no? Entonces ese desplazamiento implica una experiencia, implica una vivencia y se generan estos recorridos como una estética, ¿no? Digamos, va alimentando uno eso y se vuelve un peregrinaje precisamente de eso, ¿no? Bueno, Juan Carlos, ya cerrando este espacio, ¿qué obras pueden encontrar los visitantes allí en tu exposición? Y, y bueno, como antojarlos, ¿no? Decirles allí, por ejemplo, hay un video Sí, que me parece muy importante que pudieras hacer referencia a él. vale. Aliento. Vale, gracias.
Bueno, digamos que a grandes rasgos la exposición piensa el dibujo en su relación con el espacio, lo que decía, como con esa relación con la naturaleza, de pensar el vacío, de pensar los procesos de transformación de la materia, en el caso de la erosión o de la sedimentación. ¿Qué implica eso? Pensar la memoria, la huella, la marca, la grieta, digamos que estas cosas son fenómenos que ocurren, pero que, como dije inicialmente, para mí son procesos artísticos. Entonces, las piezas que están en la sala eh, parten como tal vez de una idea básica o simple de lo que es el dibujo, de tomar un lápiz y papel y hacer esto, pero al pensar estos fenómenos de la naturaleza, hay como un giro como especial en torno a esas nociones básicas del dibujo, y lo que pienso es dibujar a partir del vacío o de la grieta o de rasgar con gestos. Entonces hay una que es una línea de pequeños papeles, que lo que hago es rasgarlos, y el gesto de rasgar el papel hace que se genere una pequeña línea, y si uno otra con otra va generando una línea aún mayor, y es precisamente un dibujo que puede ser un río, que puede ser una grieta, que puede ser una vista aérea o un momento, un espacio geográfico, pero es como pensar el dibujo desde esa idea, ¿no? Desde el gesto y desde el espacio, que estos papeles, digamos, yo no los uno nuevamente, sino que dejo un vacío, y ese vacío precisamente es el que aparece como línea. Entonces el dibujo ya no es solamente la sombra, ya no solamente es esa representación de la sombra, sino que es el vacío como tal, que sería como algo eh, compleja, digamos, de pensar el dibujo. Y en cuanto al video, eh, es también como pensar el dibujo desde una perspectiva en movimiento, ¿no? Eh, digamos que el ejercicio de dibujar es algo que puede estar repitiendo uno constantemente, de ser trazos y líneas y líneas y líneas, como un entretejido, pero que lo asocio mucho con el acto de respirar. Digamos que dibujar es respirar también. Y bueno, ahorita también a grandes rasgos, recuerdo cuando hubo la exposición con Mariana Benjumea, y miraba yo que el dibujo de ella es como muy delicado, muy sutil, y hablando con ella, le decía yo que es como si en el dibujo de ella se traduciera la respiración y el aliento de ella. Entonces iba como una sincronía, ¿no? Como entre dibujar y Y respirar, respirar. Ajá, y los latidos del corazón como que van ahí. Entonces el dibujante sí. lo que hace es ponerle imagen a la respiración, ponerle imagen al aliento, ponerle imagen al latido del corazón. Y entonces el video que me preguntas tiene esa relación, que digamos como el punto de partida fueron como de tres momentos especiales. El primero fue cuando tuve la oportunidad de presenciar el nacimiento de mi hija, que pues sentir el primer aliento de respiración o el grito pues de nacimiento de ella, y estar en el quirófano pues fue una experiencia muy, muy importante para mi vida, y es como sentir eso, ¿no? Como el primer aliento de la vida. Pero también, digamos, como que en el transcurso de la vida hay momentos de espiritualidad, si se quiere, Ujú. y ahí es cuando hay algo personal, por ejemplo, con la experiencia con el yagé, pues ya hace un buen tiempo, y miraba pues como este acto de respirar y con los instrumentos que se usan dentro del ritual, esta guaira sacha, que es el sonido que aparece en el video, y también, o de tomar aliento, ¿no? Digamos, como ese momento espiritual de tomar fuerzas, de renovarse, y el final del aliento es el último respiro de la vida, que es la experiencia que llegué a tener cuando mi papá falleció. Entonces yo fui, digamos, como que acompañé en ese momento de mi papá cuando falleció y sentí su último aliento. Entonces, como relacionar ese aliento de nacimiento, de fallecimiento, pero también de lo que está en medio de esas dos, es como un momento muy cíclico también, y el video pues gira en torno a eso, ¿no? Entonces son como tres momentos, pero no, en el video no aparece nadie, no estoy yo, no hay una imagen como una figuración como tal, sino que simplemente son partículas de polvo Sí. que a través de la luz aparecen, pero el movimiento de estas partículas de polvo traduce el acto de respirar, el movimiento de la guaira sacha o el susurro, aludiendo pues como hacer dormir a un bebé, ¿no? Entonces es como un movimiento que está teniendo este polvo, y es precisamente ponerle imagen al acto de respirar o de tomar aliento. Entonces esa es la propuesta en video.
Maravilloso. Bueno, pues para nosotros es realmente muy grato poder tener en estos micrófonos a los artistas para que puedan contarle a los oyentes y muchos de ellos que van a ver las exposiciones, pues esto permite que ellos se puedan acercar mucho más y entender mucho más lo que cada artista quiere transmitir con sus obras. Bueno, pues Juan Carlos, muchas gracias por estar No, hoy en los micrófonos de Abstracto y estar con nosotros en el Museo de Arte del Tolima en esta exposición de la convocatoria -40 y que invitamos a todos los oyentes para que también inviten más gente a que visiten Sí, el museo y vean estas maravillosas exposiciones. Sí, pues sí, que muchas van a estar gracias. hasta el 27 de noviembre y bueno, también pues aprovechar e invitar al conversatorio que se va a Ah, sí. realizar con los artistas Juan Carlos Jiménez y Diego Gómez, quienes son los mencionados en la convocatoria Museo -40. Este conversatorio se va a realizar el 17 de noviembre en el auditorio del Museo de Arte del Tolima Pues, el jueves, sí señor, A a las las 6. 6 de la tarde de manera libre. Va a haber un conversatorio y seguidamente vamos a las salas de exposición y allí pues cada uno de los artistas va a hacernos un recorrido por su obra. Así que están todos cordialmente invitados. Estas son las exposiciones en el Museo de Arte del Tolima. Continuamos con la programación de exposiciones allí en el Museo de Arte del Tolima. Recuerden que hasta el 27 de noviembre pueden visitar las muestras, menos una, que ya vamos a decirle cuál, que cierra el 20. Entonces, no se vayan a quedar sin ver esta maravillosa exposición. Pero bueno, hablemos de Mansur, esta exposición del destacado artista caldense que no le gusta que le digan maestro, porque dice que él es un obrero del arte. Él al día de hoy pues cuenta con 92 años de edad y con toda la disposición de seguir produciendo su obra. Allí en el museo tenemos una muestra de 32 obras, por primera vez esta exposición Individual, individual. porque habíamos tenido varias veces a Mansur en colectivas En en el colectiva. museo, pero es la primera vez que tenemos una individual de él. Sí, allí podrán apreciar dibujos, pinturas y como dice la persona que escribe, que es, ay, se me fue la Bélgica Rodríguez dice que allí encontrarán en la obra de Mansur, se encuentra un amplísimo arco de intereses personales y profesionales, de preocupaciones religiosas y metafísicas presentes en un universo por él imaginado, vertido sobre lienzos y papeles. Pues nos muestra escenarios de dramas universales poblados de personajes humanos, de animales, de objetos, donde cada uno pareciera ser la visión del génesis del nacimiento, algo que el artista no llega a develarnos. Es como lo describe Bélgica, como lo mencionaba ahorita Mayra, que ella escribió sobre la obra de Mansur. Esto es muy importante y pues quisiéramos escuchar la opinión de Juan Carlos al respecto. No, pues al momento de ver la exposición de Mansur sí siente uno como un jalón de orejas, ¿no? Siente que hay una lección ahí, ¿no? Y digamos como ahí el gesto, digamos, que tiene Mansur en no reconocer como maestro, pero en realidad el trabajo de él evidencia eso, ¿no? Digamos, hay una maestría y hay unos años allí que ese trazo o la imagen, lo que logra en sus obras, denotan pues los años de experiencia, ¿no? Como la serenidad en los trazos, pero también la expresión y la inmediatez, ¿no? Entonces, esa puesta en diálogo entre esas formas de expresión en torno al dibujo, en las obras que están expuestas, muestra pues eso, ¿no? Digamos como que el tiempo está ahí evidenciado, ¿no? Y sí, digamos como que el artista se expone, digamos, no es hacer una exposición como tal, sino que el exponerse es exponer su propia vida. Digamos, hay un riesgo de quien expone porque está evidenciándose y delatándose también, ¿no? Entonces, digamos, muestra allí como dentro de las imágenes que crea el maestro,
pues también como momentos de su vida, ¿no? Y digamos que los intereses que cada artista tiene parten precisamente de las experiencias que se han vivido desde la infancia, ¿no? Y pues recuerdo en algo, como en su vida de David Mansur, pues precisamente había una relación muy fuerte con lo religioso, ¿no? En Sí. los colegios donde estuvo estudiando de un lado al otro, pero siempre estaba atravesado como este tipo de relaciones con lo religioso, ¿no? Entonces se evidencia, digamos, en la obra del maestro. Bueno, también tenemos otra exposición maravillosa, que es la de Luis Caballero. Esta exposición, pues, coincidió que tengamos estas dos individuales de dos grandes maestros en la historia del arte colombiano y con una gran trayectoria internacional, como David Mansur y Luis Caballero. Precisamente la importancia del trabajo de la obra de Luis Caballero a nivel nacional e internacional, pues hizo que se creara el premio Luis Caballero, que inició en el año de 1996 por el entonces existente Instituto Distrital de Cultura y Turismo y posteriormente conocido como Ideartes, y es un premio muy importante anualmente para los artistas plásticos, el que muchos que participan ahí, pues alguno de ellos se haga ganadora de este premio, y esto pues le da también una gran trascendencia y a la obra del quien se la gane. Claro. Sí, esa exposición, recordar que está hasta el 20 de noviembre. Esa cierra antes que Mansur, que Colombia, que la de los artistas menos 40. Entonces, invitados a que disfruten porque se alargó, ¿no? Se cerraba ahorita, pero pues fue tan exitosa que se decidió dejar un poco más de tiempo y ya se despide del Museo de Arte del Tolima el próximo 20 de noviembre esta maravillosa exposición de Luis Caballero. Además, pues están también con la exposición Narrativa Gráfica de Diego Gómez, el otro artista que también es mención de menos 40, junto con Juan Carlos. Y tenemos Colombia, El Sentir de Verdad, la cual reúne obras de las colecciones del Museo de Arte del Tolima. En ellas pues tenemos piezas muy importantes en nuestras colecciones, como están de los artistas Omar Rayo, Marcos Pina, Edgar Negret, Beatriz González, Antonio Caro, Oscar Muñoz, Manuel Hernández, Fanny Sanín, Rosita Sanín, Álvaro Barrios y Doris Salcedo. De tal manera que esa es otra exposición maravillosa que puedan encontrar en el recorrido que hagan por las diferentes salas del Museo de Arte del Tolima. Sí, recuerden que pueden visitar el museo de martes a domingo en horarios de 1:30 a 6 de la tarde. El valor del ingreso para los niños y estudiantes es de 3.500 pesos, particulares y adultos a 6.500 pesos. Pueden programar sus recorridos para grupos de estudiantes, grupos empresariales, grupos familiares. Todo lo pueden hacer allí en el Museo de Arte del Tolima. Recuerden, antes del 27 de noviembre y si quieren ver Caballero, hasta el 20. No, y aprovechar pues que está Luis Caballero y David Mansur juntos, pues es una fortuna para la ciudad, para la región, y pues personalmente pues estar exponiendo pues en el museo con ellos, pues es una gratitud, ¿no? Es una maravilla, claro que sí. Estas son las exposiciones en el Museo de Arte del Tolima. Bueno, pero el Museo de Arte del Tolima ha iniciado su temporada de Cineclub de la mano de Asociación Amistad y Mucho Más, el Cineclub Meridiano, que lo dirige la maestra Vicky Valencia, con un importante ciclo. Contémosle un poco a los oyentes de qué se trata la función de esta semana, Mayra. Bueno, hoy a las 6:30, allí en el auditorio del museo, pueden ir con toda confianza, es entrada libre, y en ese escenario tan bonito que tenemos en el museo como es el auditorio, se presentan los últimos años del artista, del director Andrew Baida, entrada libre. Entonces, los miércoles vamos a tener hasta diciembre, ¿no? Hay distintos momentos. Creo que solo hay un jueves que se corre, pero de resto son los miércoles de aquí hasta diciembre. Tenemos ciclo de cine para hasta que el 14 ustedes, de diciembre. para que ustedes se agenden allí en el museo. Y también tenemos una invitación
que no quisiera pasar por alto y es de la maestra Rocío García, solo que aquí en la bandeja de mensajes ya no me deja devolverme, maestra Rocío, pero recuerdo, voy a buscar aquí, en la Universidad del Tolima hay una exposición que se llama Trama y Urdimbre. Esta exposición se cierra el 12 de noviembre, está en la sala de exposiciones Darío Jiménez de la Universidad del Tolima. Esta invitación la hace la maestra Rocío García. También agradecemos pues a las personas que nos han saludado en el chat. No alcanzamos a leer todos los comentarios, pero ahí quedan para la historia y para quienes vayan a ver el programa. Continuamos con la invitación a visitar la tienda del museo y Natalia muy amablemente nos va a colaborar porque hoy queremos mostrarles unas agendas artesanales, libretas artesanales de Lucía Libre. Estas son elaboradas en diferentes técnicas de encuadernación dedicado a la creación y la experimentación con materiales y formatos variados. Además que son emprendedores tolimenses que en este momento pues están llevando todas sus piezas a sus productos muy bellos y realizados pues de una manera muy artesanal a la tienda del Museo de Arte del Tolima. Sí, ahí se las pueden ver en pantalla, esas libreticas, y muy importante que ustedes visiten el museo y sepan que hay una tienda, porque pueden llevar un detalle para la persona que ustedes quieran. Desde hace 8 días hablamos de los sombreros Oki. Hoy son las agendas, próximamente daremos a conocer más productos de nuestra para tienda. Navidad. Imagínense. Claro, para que vayan preparándose. Exclusivos. Sí. Y otro anuncio que tenemos desde el Museo de Arte del Tolima es que las inscripciones para el taller de dibujo y pintura se encuentran abiertas y hay unos cupos muy limitados. Queremos que presten atención porque para niños y niñas entre 7 y 13 años hay disponibilidad los días viernes de 9 a 12, en la tarde de 2:30 a 5:30 y los martes de 3 a 6 de la tarde. Ese es en el caso de los para niños. Público de 14 años en adelante, los sábados, miércoles y jueves en el horario de la mañana de 9 a 12 y en el horario nocturno de 6 a 9 de la noche los miércoles y los jueves, con excelentes maestros, de tal manera, además, pues quienes vayan a tomar clases de dibujo en el museo, dibujo y pintura en el museo, pues constantemente están participando de todas las actividades que el museo realiza y están muy de cerca de las exposiciones que también los enriquecen, porque eso es una escuela enorme el tener acceso pues, a todas estas exposiciones de una manera tan directa como cuando se toma estos talleres en el Museo de Arte del Tolima. Y en este caso, pues a los artistas, porque por ejemplo Diego y Juan Carlos van a estar haciendo la visita guiada y los estudiantes del taller de dibujo y pintura van a poder recibir esa información. Directamente de ellos, tener posibilidad de conversar directamente con los artistas. Bueno, esa es la agenda cultural. Cine, regalos en la tienda del museo, talleres de dibujo y pintura, visitar las exposiciones del MAD, visitar la exposición de Trama y Urdimbre en la Universidad del Tolima y mañana, recuerdo que hace 8 días hicimos la invitación, el maestro Armando Martínez estará haciendo un performance que se llama, si no me falla la memoria, Viva Mariposa, siempre Viva Mariposa. Acá en la universidad. Aquí en la Universidad de Ibagué, en honor a su esposa fallecida pues allí en la toma del Palacio de Justicia. Palacio de Justicia, sí. Bueno, ¿en dónde quedará el Museo de Arte del Tolima, Natalia? ¿Sabe usted dónde queda el Museo de Arte del Tolima? Está ubicado el Museo de Arte del Tolima está ubicado en el legendario histórico barrio de Belén. Se ha vuelto un sector muy cultural, muy comercial, y es una esquina maravillosa, carrera séptima, número 593, como lo mencionaba ahorita, del barrio Belén. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Museo de Arte del Tolima, y nuestra página web en donde hay información de las exposiciones actuales y de los artistas. Pueden ingresar como www.museodeartedeltolima.com.co.
Allí estaremos informando sobre estas maravillosas exposiciones. Recuerden que los esperamos en el museo de martes a domingo en horarios de 1:30 a 6 p.m. Gracias a todos los que participaron, a los artistas, a José Miranda, que se acordó de los dibujos de Mansur viendo los dibujos de Mansur, se acordó de los caprichos de Goya. Sí. Un saludo porque es uno de nuestros seguidores fieles. Para todos en general, fuerte abrazo y esperamos que este programa de Abstracto, este link, se pueda replicar porque es una manera de difundir las artes plásticas de nuestra región. Hasta pronto. Finaliza Abstracto, el espacio para la música, literatura, cine, arte. Esto y mucho más en nuestra próxima emisión, el programa